Mis queridos hermanos, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te ruego, te imploro que el mensaje de hoy cumpla con el efecto que tú has preparado o destinado para la vida de mis hermanos, para las personas que hoy van a escuchar la predicación. Y te ruego también, Padre amado, de que seas usándome en esta hora. Yo soy un vaso de barro. En mí no hay ninguna belleza, no hay nada atractivo. Por lo tanto, toda la gloria, la honra y la adoración es para tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Tomen por favor asiento. Hemos comenzado una nueva serie de mensajes basado en el libro de Ruth. Y el título de esta serie es La redención del amor soberano de Dios. La redención del amor soberano de Dios. Pero el título del primer mensaje de esta serie es La soberanía de Dios en la creación. Yo deseo que ustedes, no solo después de acabar de escuchar toda esta serie de mensajes basado en el libro de Ruth, sino que también después de cada sermón usted salga de este lugar con mayor fe, confianza y esperanza en el Dios de la Biblia. Yo reconozco indudablemente que hay pastores que han predicado sobre el libro de Ruth extraordinariamente, que me superan a mí en todo sentido. Por lo tanto, yo no pretendo creer de que este estudio es una obra terminada y que usted, después de este estudio, llegará a ser un super cristiano. Todo lo contrario, es un humilde y sencillo intento de estudiar el libro de Ruth. Reconozco con toda sinceridad mis propias limitaciones para hacer un estudio más profundo y contextualizado. Sin embargo, con toda seguridad les digo, amados hermanos, que en nuestras reflexiones y análisis usted terminará conociendo a Dios más en su carácter y en sus acciones soberanas. Usted terminará mayormente motivado para enfrentar las adversidades y para tomar mejores decisiones para su vida. Se le contribuirá un mayor deseo para la oración y le desafiará a escudriñar por sí mismo las sagradas escrituras. En verdad les digo de que deseo de que por el poder del Espíritu Santo Él le conceda un mayor deseo a ustedes para que tomen diligencia
en estos asuntos espirituales. Ahora bien, al comenzar este estudio de este sensacional libro, es pertinente reconocer no solo su valor histórico, sino también teológico y aplicable. Recuerden que el domingo anterior, en la introducción que hicimos a este estudio, dijimos que lo íbamos a estudiar o a explicar bajo dos perspectivas, es decir, en forma teológica y en forma aplicable o práctica. Quiero decir en forma teológica. Teo es Dios y lógica es conocimiento. Es decir, de que nuestros sermones se van a basar en el ser de Dios. Y en forma aplicable o práctica, pues me refiero de que vamos a aplicar de forma muy práctica las acciones soberanas de Dios en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, hoy consideraremos los aspectos relacionados de su carácter soberano y trascendental de el Señor como gobernador de la creación. En este sentido, estoy dando a entender de que el Señor tiene el control absoluto sobre todas las cosas cuanto existen. Nada sucede sin su designio. Debemos de confesar de que todo lo que vemos, vivimos y hacemos son magistralmente controladas, ejecutadas o permitidas por el Dios y amo de este universo. En lo cual debemos de creer que el hilo conductor de todos los acontecimientos, de las circunstancias de nuestra vida, está ordenado, está dirigido, está sostenido y manejado por sus manos divinas, misericordiosas, sabias y justas. Miren, la aceptación de la soberanía de Dios en todo cuanto existe nos permite descansar en sus planes sabios, en sus planes cariñosos para sus hijos, moviendo así nuestros corazones en cada momento de nuestra vida a rendirle adoración, reconocimiento y servicio a su majestad divina. Mire, solo un Dios soberano puede controlar todos los eventos o todas las cosas, porque Él mismo las ha decretado. Nadie puede conocer los eventos de la historia sino su propio autor. Por lo tanto, el único y soberano Dios conoce todas las cosas y se complace en efectuarlas todas, absolutamente todas, para su propia gloria. Aún usa los medios que Él mismo ha establecido para que todo esto
se cumpla o se lleve a cabo. O sea, para su única y gran gloria. Como dice San Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36, dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Al acercarnos al libro de Ruth, podemos ver en sus líneas no solamente una maravillosa historia de amor basada en Booz y Ruth, sino que lo más sorprendente, lo más alentador, lo más extraordinario es que podemos nosotros ver la fidelidad de un Dios que cumple su propósito para su gloria. Miren, lo más fascinante y alentador es ver la mano de Dios ordenando y haciendo que todas las cosas que Él ha decretado, que Él ha predestinado, sean realidad en el tiempo circunstancial y en las condiciones como se han planeado. Además, nos permite conocer a Dios revelado en todas las cosas creadas y manifestado en forma providencial para guiar y sustentar a todos sus hijos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. En este sentido, en este capítulo 1 de este libro, nos adentra, nos encamina a los aspectos relacionados de su carácter, designio y su plan redentor para sus hijos a través de Cristo. Hoy deseo que miremos dos aspectos de la soberanía de Dios en la creación, es decir, su aspecto negativo y su aspecto positivo, pero que en ambos aspectos, ¿sí?, Dios es glorificado como soberano y como Dios providencial. Pero en un tercer punto vamos a ver el cumplimiento final de su soberanía. Entonces, en primer lugar, quiero que noten la soberanía de Dios en la creación en su aspecto negativo. Miren, en el capítulo 1 del libro de Ruth, si gustan, metan allí la cintica de la Biblia. Allí se nos comienza hablando de un acontecimiento histórico y real. Un acontecimiento en un lugar y en un tiempo específico. Además de eso, nos muestra las consecuencias reales, circunstanciales, vividas por quienes tuvieron que afrontar una situación de hambre. Dice el versículo 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces, tiempo, que hubo que hambre en la tierra, la circunstancia, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos, ¿sí? Es decir, lugar, ¿ya? Miren, aunque el hambre
Algunas veces es por causa del pecado. Recuerden que el domingo anterior enseñamos de que muchas veces Dios castigaba la desobediencia de su pueblo por medio de ¿qué? De el hambre, ¿sí? No obstante, el Dios soberano lo permite para mostrar su juicio y para expresar su gran poder y provisión. En este sentido, esta condición de hambre por la cual pasó esta familia de Belén y por lo menos una buena parte del pueblo de Israel, fue para mostrar la soberanía de Dios, ¿sí? Fue para mostrar la soberanía de Dios en revelarnos el gran poder de Dios. Miren, es importante notar que el alimento, por ser una necesidad básica para el ser humano, ¿sí?, tiene el poder de movilizar a cualquier persona y forzarla a ir a cualquier otro lugar donde hayan suficientes alimentos. Miren, Dios, quien es el creador de todo, e incluyendo los alimentos para sus criaturas, como dice el Salmo 24.1, el Salmo 24.1 dice: de Jehová es que la tierra y su plenitud, el mundo, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a leerlo. ¿Sí? Salmo 24.1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo hace o permite que eso acontezca para mostrar su poder. Lo que voy a decir es fuerte e incomprensible para muchos, pero la emigración de los venezolanos por causa de el hambre, a pesar que es por el pecado de un gobierno tirano, lo que está pasando actualmente aquí en el Ecuador, ¿sí? Mire, todo esto es para mostrar Dios su poder y su gloria, ¿sí? Miren, debemos de resaltar que en varias partes de la Biblia se nos registra periodos de hambre, pero no solamente para los impíos, sino que aún también para los escogidos de Dios. Por ejemplo, en tiempos de Abraham hubo hambre en su tierra y tuvo que emigrar a Egipto, ¿sí? No lo leamos, pero si gusta, apúntelo. Génesis 12:10, ¿sí? También hubieron 7 años de hambre en la tierra, en todas las naciones, ¿sí? De tal manera de que aún el pueblo de Israel tuvieron que emigrar a Egipto porque allá habían alimentos gracias a la buena administración de 7 años de abundancia por José, gobernador, hijo de Jacob. Esto está en Génesis 41:54. Pero también se nos dice que en el reinado de David hubieron 3 años de hambre,
¿sí? Segunda de Samuel 21, 1. Ahora, nos faltaría citar a los profetas, como a Elías, Eliseo, Jeremías, quienes también sufrieron las penurias de periodos de hambre. Pastor Fabio, pero eso solo sucedió en el Antiguo Testamento. No. En el Nuevo Testamento también se registra un largo periodo de hambre. Y sorpréndanse de esto, ¿sí? Sorpréndanse de esto, afectando también a los cristianos. Y esto sí quiero que lo lean. Hechos capítulo 11, versículo 28. Hechos 11, 28. ¿Están allí? Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Mire, en base a estos registros bíblicos, podemos nosotros afirmar que las condiciones naturales por las que el Señor nos permite pasar muchas veces, ¿sí?, nos revelan la grandeza de Dios sobre la creación, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces a nosotros nos hace falta el buen gusto de la contemplación, ¿sí? Pero todo esto revela o manifiesta la grandeza del poder de Dios. Mire, Él tiene el control sobre su creación de tal forma que Él la hace producir frutos en abundancia en el tiempo en que Él quiera. Pero también en otro tiempo puede hacerla improductiva o estéril. ¿Sí? Por consiguiente, esta situación de hambre en la cual Noemí, Ruth y toda su familia fue afectada, hemos de notar la soberanía de Dios sobre su creación. Es el Señor mismo quien permite periodos de hambre y escasez para juzgar a los reprobados, pero también para castigar a sus hijos cuando están en desobediencia. ¿Sí? Noten por favor lo que dice Segunda de Reyes 8:1. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Dice, habló Eliseo a aquella mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado, ¿qué? El hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. ¿Quién llamó al hambre? ¿El diablo? No, Jehová, Dios, ¿sí? Y también lean por favor Jeremías 11:22. Jeremías 11, verso 22. ¿Están allí? Dice la palabra de Dios. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, a los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Pero para con su pueblo, el hambre como castigo de Dios es para disciplinarle,
cuán Padre amoroso, ¿sí? Con el fin de llamarlo al arrepentimiento de sus pecados y para que busque la reconciliación con Él a través de la intercesión de Cristo. En segundo lugar, quiero que noten la soberanía de Dios en la creación en su aspecto positivo. Miren, otra de las manifestaciones de la soberanía y control del Señor sobre el hambre es la provisión maravillosa de la cual Dios nos colma, ¿sí? Para su gloria y para bendición nuestra. Esto nos lo indica la Escritura. Por ejemplo, dice el Salmo 37:25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo que desamparado y su descendencia que mendigue pan. Y dice Proverbios 10:3: Jehová no dejará pasar o padecer hambre al justo. David y Salomón usan una palabra clave, y es que Dios no permitirá padecer hambre al justo, ¿sí? Ahora, esto no significa que por nuestra obediencia nos ganamos el bien o el favor de Dios, aunque la obediencia es muy, muy importante, ¿sí? Pero lo que aquí están diciendo los siervos de Dios es, lo que realmente significa es que los que tienen una relación por medio del pacto de gracia obtenido por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que por medio de la cual somos declarados justos ante la justicia de Dios. Miren, hay un principio de misericordia del cual gozan todos los hijos de Dios para su sustento. ¿Lo escucharon? ¿Sí? Miren, en Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 6, encontramos esta promesa del pacto de Dios en Cristo. Hebreos 13, versículo 5 y versículo 6. Hebreos 13, versículo 5 y versículo 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Dice David que a pesar de las muchas situaciones variables que pueda pasar un hijo de Dios llegando a su edad avanzada, a su vejez, no solamente por experiencia propia, sino también mediante el fruto de la observación entre más justos. Él dice que no conoce a ningún piadoso, más si es honesto y buen trabajador, que esté resumido, ¿sí?, en extrema necesidad, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque Cristo, el Hijo de Dios, ha cumplido esta promesa de provisión, en la cual, sea poca,
debemos de estar ¿qué? Contentos. Estar contentos. Y Dios es fiel. Indudablemente Él es fiel a las promesas de su pacto. ¿Sí? Y en tercer lugar, quiero que noten el propósito final de la soberanía de Dios en la creación. El propósito final de la soberanía de Dios en la creación. Miren, en el capítulo 1, del versículo 1 al 5 de este libro de Ruth, ustedes pueden darse cuenta que allí se nos narra que esta familia de Belén, por causa del hambre, tuvieron que emigrar a campos de Moab. Pero luego o posteriormente nos dice de que los 3 varones de la casa murieron: Elimelech, Malón y Kelión, quedando así las 3 mujeres, Noemí, Ruth y Orfa, desamparadas, desprotegidas. En este sentido podemos afirmar con toda confianza de que la soberanía de Dios condujo al desplazamiento de esta familia de Belén a campos de Moab, pero que también condujo la muerte de los 3 varones de esta casa. Miren, muchos de nosotros tenemos dificultad en ver la soberanía de Dios en la muerte de nuestros seres queridos, en la condición de pobreza, de dolor y angustia, ¿o no es así? Al ser desterrados por razones naturales o antinaturales y a afrontar la condición de nuevas condiciones. Y preguntamos, ¿dónde está el Señor en todo esto? Sin embargo, quienes son guiados por el Señor deben de entender que todas estas cosas les conducen a la salvación y a la esperanza eterna. Mire, Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. La concurrencia de todas estas circunstancias conducen a bien a todos los que son del Señor Jesucristo. Por lo tanto, los que verdaderamente aman al Señor, miren, sacan buen fruto, buen provecho de todo lo que Dios hace en nuestras vidas, porque creen que Dios los ha llamado eficazmente para Él llevar a cabo el propósito, para Él llevar a cabo el cumplimiento de su propósito eterno. No por nuestros méritos o por esfuerzo de nuestra parte. Pero ¿saben qué es lo maravilloso para nosotros los hijos de Dios? ¿Saben ustedes en qué consiste este privilegio para los creyentes? Es que Dios, Él mismo, hace que todas estas cosas actúen conjuntamente en beneficio de los que le aman.
Noten que el apóstol Pablo dice todas las cosas. Y aquí se está refiriendo no solamente a aquellas que llamamos que son prósperas, sino también a aquellas que solemos llamar adversas, porque afligen cuando frustran nuestros planes humanos. Pero escuchen esto, amados hermanos. Cada una de las circunstancias en que la providencia divina nos coloca tiene como propósito convertir todas las situaciones para nuestro bien supremo. Noten que el apóstol dice, y sabemos, a menos por la fe, aunque realmente muchas veces por experiencia propia o ajena, nosotros podemos concluir de que esto no trata de una opinión probable o quizás, ¿sí? No se sabe, puede ser que sí, puede ser que no. Aquí el apóstol Pablo está afirmando, está diciendo con toda certeza, con toda seguridad, que todo es para el cumplimiento de su propósito eterno. Pero ¿de qué trata este propósito de Dios? ¿De qué trata este propósito de Dios? Bien, según el versículo 29 de Romanos 8, allí se nos muestra este propósito de Dios. Dice que a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, de que todo lo que Dios ha programado para gloria y felicidad de todos sus hijos, Él lo lleva a cabo por la vía de la gracia y de la santidad. Por gracia, Dios eligió por su gran amor, para manifestar su gran bondad, para que estos predilectos de Dios, estos que Dios ha predestinado, es decir, aquellos que han sido destinados desde antes de la fundación del mundo, ellos sean modelados, sean transformados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la santidad consiste pues en lo mismo. Es decir, que la santidad se refiere a que nosotros vamos a ser transformados a la imagen del Hijo de Dios. La imagen del Señor Jesucristo no es una escultura del Señor, como abunda por allí bastante que las veneran, por aquellos que quebrantan el segundo mandamiento de la ley de Dios, sino la semejanza de su persona. Ahora bien, esta imagen va a ser perfecta cuando nosotros nos manifestemos con Él en gloria. Primera de Juan 3, verso 2, dice claramente, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por favor, hermanos, les pregunto, ¿esto no es un propósito glorioso de Dios?
Hay algo que tenga más valor, hay algo que tenga más preeminencia, que usted y yo seamos transformados a la imagen del Hijo de Dios. No. Ahora Cristo es la imagen perfecta de Dios, ¿verdad? Dice Hebreos 1:3 de que Él es el resplandor de su gloria y la sustancia misma de su imagen. ¿Sí? Ahora, cuando usted y yo seamos hechos perfectos a la imagen de Cristo, entonces vamos a ver la restauración en nosotros de la imagen de Dios, que se había deteriorado por causa del pecado. Por eso el hambre, la muerte y el sufrimiento son elementos llenos de la soberanía. Dios la usa para tratar con sus hijos. Ciertamente, afirmar esto desde la periferia es muy fácil. Pero cuando estamos en el fango de la prueba, la situación se torna distinta e incomprensible. Pero nosotros somos llamados a entender y que debemos de gozarnos en el Espíritu, de que todo este fuego y martillo tiene como fin de que seamos escultura de Cristo. Mire, que un Dios soberano dirige con cuerdas invisibles de amor y providenciales a sus hijos. Eso es lo que vemos en Noemí, en Ruth y su familia. ¿Sí? Todas estas acciones, direcciones y adversidades por las que pasó Noemí, Ruth y su familia. Pero escuchen esto: cada detalle, por sencillo que parezca, está enmarcado dentro del cuidado amoroso, tierno, extraordinario y revelador de Dios. ¿Ustedes creen que algo se le ha escapado de las manos de Dios? No, absolutamente nada, nada. Mire, el hambre en Belén y su posterior abundancia, la soledad y su posterior compañía, la amargura y su posterior dulzura, el dolor y su posterior esperanza, pérdida y posterior ganancia, todas estas situaciones y momentos específicos por las que pasamos a diario todos los días son dirigidos y encaminados por la cuerda irrompible de su soberanía, control y providencia sobrenatural, con el fin de llevarnos a ser hechos imagen de Cristo. Mire, si usted entiende cuál es el fin de sus sufrimientos, usted ha entendido el Evangelio. Y por lo tanto, usted ha entendido el propósito de Dios para su vida. Y en esto es que se basa su gozo inefable. Miren, la casualidad, el destino o la suerte, labrada por uno mismo, pierde sentido, porque tal cosa no existe. En el próximo mensaje les voy a explicar que nuestras decisiones humanas están dentro de los designios de Dios. Pero por el momento quiero que entiendan de que solo por la gracia divina
podemos nosotros entender y gozarnos que todo está determinado desde antes de la fundación del mundo. Que en absoluto nada sucede por decisión humana. Y esto es lo que hace que tenga valor y sentido la vida. Todo lo que sucede en la naturaleza, en la vida personal, es decir, en toda la creación en general, mire, es la realidad de la soberanía de Dios. Y lo que lo hace más fascinante y de valor perpetuo es su propósito. Esto es la gloria de Cristo en nosotros. Así que, amados hermanos, no debemos de desanimarnos ante las situaciones inesperadas y complejas de la vida. Debemos de descansar en la dirección de la gracia divina para con sus hijos. Miren, a pesar de que Noemí y Ruth no tuvieron un panorama amplio del Evangelio, de este propósito de Dios, porque es obvio de que ellas ni por revelación supieron de que de esa unión matrimonial entre Booz y Ruth pues vendría el Cristo, ¿sí? No obstante, ellas pudieron ver en su vida la dirección de Dios. Ellas comprendieron cómo Dios usa las circunstancias aparentemente adversas y hostiles para ejecutar sus planes preestablecidos y llevar a cabo su perfecta obra. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos una cosmovisión amplia del Evangelio? Mire, todo fiel hijo de Dios es llamado a ver en todo la soberanía de Dios, y que Dios usa las circunstancias de nuestras vidas para ejecutar, ¿sí?, para revelar los inalcanzables propósitos de sus insondables planes. Y todo esto para la gloria de su nombre. Mi estimado amigo, a ti también te quiero hacer la invitación a que creas de que la soberanía de Dios ha ordenado, ¿sí?, de que todas las circunstancias por las que pasas en tu vida tienen el designio, tienen el propósito de Dios para llevarte a su máximo bien. Hoy yo a ti te digo que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero no como muchas falsas organizaciones religiosas que usan de estas palabras para engañarle y adorarle de que el fin o el propósito de Dios para tu vida es hacerte una persona influyente y exitosa en la vida. No. El propósito de Dios, del cual yo te estoy hablando, es de valor singular, ¿sí? Y es el propósito de Dios de moldear al Señor Jesucristo en tu vida. Pero debes de reconocer que has sido engañado y que has estado de acuerdo con este engaño. Por lo tanto, apártate de los tales y ven a los pies de Cristo y dile: oh Dios, he tenido un propósito errado de tu voluntad para mi vida, pero hoy te pido, te imploro,
que formes a tu Hijo Jesucristo en mi ser, para que pueda estar en el reino de los cielos, gozando de la presencia admirable, sublime del Señor Jesucristo, como mi hermano primogénito. Padre amado, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y te ruego, bendito Dios, que este mensaje traiga gran consuelo para las vidas de mis hermanos aquí presentes y para todos aquellos que algún día van a escuchar este mensaje por medio de YouTube, por Facebook. Solo tú lo sabes, Señor. Pero también te imploro, Señor, de que los lleves al arrepentimiento de sus pecados. Porque muchas veces las circunstancias de sus vidas han sido por causa de una condición pecaminosa y que han usado esto en rebelión contra ti, en blasfemias contra ti. Y ten misericordia de ellos, Señor. Por la sangre de tu Hijo Jesús, perdónales, amado Dios. Y muéstrales, afírmales en sus corazones, que el propósito supremo por el cual tú nos creaste, por el cual tú nos redimiste, es que Cristo, tu Hijo amado, sea formado en nuestras vidas. Por la sencilla razón de que solo tú hayas contentamiento en tu Hijo Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo mismo. Amén.